Muy bien. Entonces retomamos. Entonces preguntaron algo sobre funciones a tramos. Como les decía, les recomiendo este video donde hablo un poquito sobre funciones a tramos y también se repasa funciones lineales. Y vamos a resolver entonces este ejercicio. Entonces, una función a tramos básicamente es una función donde se tiene como unas condiciones que me dicen a qué equivale la función. En este caso, esta función tiene dos tramos, entonces serían como dos opciones, dos posibilidades. Entonces la función va a ser 2x más 1 o va a ser 1 menos x2. En este caso, esta parte es, digamos, una cuadrática, una parábola, y en este caso, esta parte es una función lineal, ¿cierto? Lo sabemos por el grado del mayor exponente. Entonces, aquí está x a la 1, es el mayor exponente, o sea que es lineal, y en este caso el mayor exponente es x a la 2, o sea que es cuadrática. Ahorita vamos a repasar un poquito sobre ese tipo de funciones y tipos de funciones en general. Listo. Entonces, la función va a ser 2x más 1 si x es mayor que 0, es decir, para los positivos me va a dar esta función, 2x más 1 que sería lineal, y va a ser 1 menos x2, que sería una parábola, si x es menor o igual que 0. Muy bien. Entonces, el 6, el A. Entonces, para el 6A, lo que hay que hacer es evaluar f en menos 2. Ahí tenemos presente que menos 2 es menor o igual que 0. Como menos 2 es menor o igual que 0, estamos en el primer caso. Entonces, como estamos en este primer caso, la función es 1 menos 2 elevado a la 2. Es reemplazar el x por el menos 2. Por tanto, esto es 1 menos, o con este menos 2 a la 2, menos por menos quedaría más, y 2 a la 2 quedaría 4. Es como un paso pues extra o adicional, pues uno se podría saltar este paso y decir de una vez que esto es 1 menos 4. Pero yo sé que algunos se confunden con este tipo de cosas, más que todo con el signo, para que tengan cuidado con eso. O sea que el resultado final es menos 3. Muy bien. Y f en 1, en este caso 1 es mayor que 0. Como 1 es mayor que 0, estamos en el segundo caso. Estamos en este segundo caso. Entonces aquí reemplazamos x por 1. La recomendación siempre es, cuando reemplacen, es que lo pongan entre paréntesis. Sea positivo o negativo, que lo pongan entre paréntesis. Listo, cuando lo sustituimos. Esa es la recomendación para evitar errores de signos o cosas de ese estilo. Entonces, en este caso tendríamos 2 por 1 más 1, o sea, 2 más 1, o sea, 3. Y listo, acabamos el punto A. Listo. Entonces, para el 6B es graficar. Listo, graficar. Entonces, esto es lo mismo que graficar cualquier función. De hecho, graficar cualquier función en general siempre es lo mismo. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es una tabla de valores. Construir una tabla de valores. Entonces, lo único, digamos, como nuevo es que es una función a tramos, pero no sé si yo puedo plantear una tabla de valores.
Entonces, vamos a tomar unos valores X. Y para cada valor X, vamos a encontrar el valor Y. Muy bien, entonces vamos a sacar algunos valores. Para la parte lineal, no requerimos mucho. Con solo 2 puntos, uno ya puede graficar una línea recta. Entonces, no es como tan complicada. Y cuando es una cuadrática, lo recomendable siempre es al menos un punto más que el grado. Entonces, como es cuadrática, es de grado 2, se recomienda mínimo 3 puntos. Sería como lo mínimo. Para una línea recta de grado 1, se requieren mínimo 2 puntos. Pero bueno, para la cuadrática igual podemos sacar más de 3 puntos. Entonces, tomemos, por ejemplo, el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. Listo, y con esos tenemos suficientes puntos. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es calcular, básicamente, cuánto es f de menos 3, cuánto es f en menos 2, cuánto es f en menos 1, cuánto es f de 0, cuánto es f de 1 y cuánto es f de 2. Lo que tenemos que calcular, y estos valores pues son los que vamos a poner aquí en la tabla. Tenemos que y es igual a f de x. Muy bien, entonces, en la parte de los x menores o iguales que 0, la función es 1 menos x2. Entonces aquí, este sería 1 menos 3 a la 2. Aquí me voy a saltar un paso. Y esto es 1 menos 9, que es menos 8. En este caso, esto es 1 menos 2, que ya lo habíamos calculado, pero igual no importa, pues vamos a hacer un pasito extra y ya. Nos da menos 3. 1 menos 1 a la 2. Esto es lo mismo que 1 menos 1, quedaría 0. Y en 0 es 1 menos 0 a la 2, que es 1 menos 0, o sea, 1. Ya tenemos estos valores. Menos 8, menos 3, 0 y 1. Listo. Toda esta parte es como la parte cuadrática. Los menores o iguales que 0. Y ya para los mayores que 0 es 2x más 1. Entonces la función acá sería 2 por 1 más 1, que ya lo habíamos calculado en el punto A, y era 3. Y este sería 2 por 2 más 1, que nos daría 4 más 1, o sea 5. O sea que aquí este vale 3 y este vale 5. Listo. Y ya tenemos nuestra tabla de valores. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, entonces cuando nos viene una gráfica simplemente hay que poner los valores que queramos. Bueno, sí, uno pone los valores que uno quiera. Lo usual, yo siempre escojo pues como los chiquitos, los más sencillos, pues como desde menos 3 hasta 3, desde menos 2 hasta 2. Generalmente yo escojo estos pues porque son los más chiquitos, porque claro, si yo escojo 1.000.000, pues tendría que calcular 1.000.000 a la 2 y queda un número muy grande, etcétera, ¿cierto? Entonces, pues en principio lo podría tomar, pero no es como tan recomendable. Lo usual es como coger puntos cercanos al origen. Eso yo lo comentaba en estos videos que tenían de tarea para ver, ¿cierto? Les comentaba que lo usual es como uno coger puntos cercanos al origen. El origen es el punto 0, 0.
y ahí uno grafica la función, ¿cierto? Eso es como lo usual. Entonces sí, pero uno puede coger cualquier punto. De hecho, yo podría haber cogido 2.5, menos 1.5, 3.7, puedes coger pi, puedes coger raíz de 2, bueno, puedo coger números más extraños y también hacer la gráfica. Y entre más puntos yo tenga o yo saque la tabla, entre más puntos tenga la tabla, pues mejor me va a quedar la gráfica, ¿cierto? Mejor va a quedar. Pero sí, entonces uno escoge los puntos que uno desee. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Listo, entonces lo que nos queda, saquémoslo así como grande, es ubicar estos puntos en el plano cartesiano. Aquí saqué el plano cartesiano. Ahí pues obviamente se recomienda que sea pues hoja cuadriculada, es como lo mejor. Y entonces vamos a ubicar el menos 3 como menos 8. Entonces menos 3 en X viene a ser acá, el menos 8 en Y viene a ser acá, y ese punto viene a ser este. Luego el menos 2 menos 3, entonces el menos 2 está acá, el menos 3 está por acá, o sea que es este punto. Luego el menos 1 y 0, menos 1 está acá, 0 en Y, estamos hablando del eje X, entonces este punto tiene, bueno, podemos irles colocando las coordenadas también, nos sobra, menos 3, menos 8, este es el menos 2, menos 3, y este viene a ser el menos 1, 0. Listo, luego 0,1, entonces en 0 en X estamos aquí, y el 1 sería acá. Luego 1,3, el 1 está acá, y este vendría a ser altura Y3, y el 2,5, ¿cierto? 2,5, 2,5, viene a ser acá, ¿cierto? Coordenada en X, coordenada en Y. Muy bien. Entonces coloquemos este por aquí así. Este es el 0,1. Este es el 1,3. Y este es el 2,5. Muy bien, entonces ya tenemos los puntos. Listo. Y como les comentaba, la función tiene, digamos, estos dos casos, ¿cierto? Tiene estos dos casos, x menor o igual que 0 y x mayor que 0. En el x menor o igual que 0, coloquémoslo aquí, digamos, menor o igual. En este caso, estamos hablando de toda esta parte, como de toda esta región, hasta aquí, incluyendo el 0, ¿cierto? Incluyendo el 0, estamos hablando de esta región. Y en esta región, la función es cuadrática, es una parábola. Y de hecho, si recuerdan un poquito de la parábola, es una parábola cóncava hacia abajo.
Muy bien. Entonces, en esta parte, yo podría decir que la función es, bueno, esto ya es bien el pulso. El pulso pues no es como tan bueno, pero más o menos. Podría decir que la gráfica es así, ¿cierto? Como una parábola. Y en la parte de x mayor que 0, en esta parte es una línea recta. Entonces, bueno, aquí tengo la ventaja de que puedo trazar una línea recta. En principio, la línea recta me une estos dos puntos, ¿cierto? En principio. Pero como les decía, si yo tengo dos puntos, ya tengo establecida una línea recta. Entonces, en toda esta parte de mayores iguales que 0, es toda esta región, de 0 para la derecha, vamos a tener una línea recta. Entonces va a quedar algo así más o menos, pues. Más o menos. Profe, Sí. analizando algo, en el primer video que vi de funciones, la fórmula que nos diste para realizar esto era f de x igual a x a la 2 menos 1. Y tú lo hiciste en esta, primero le restaste el menos 1, entonces hay unos valores que dieron negativos, porque cambiaste la fórmula. Ah, es que este es otro ejercicio, es diferente, es una fórmula distinta. Pero no es que es la misma fórmula, pero pusiste el 1 al principio. ¿Eso no influye o no afecta? A ver, Porque si lo en comparo con el este, ejercicio que 1 hicimos, menos sí x2, o en 1 más 2x, pues, o en este. no. ¿En cuál Arriba. ejercicio? Ahí, donde estamos sacando los valores de y. No, abajo. Donde está Sí, f menos 3 y es igual a 1 menos menos 3 a x2. la 2. Pero entonces en la fórmula primero está el menos 3 a la 2 y después el menos 1. Y eso hace que el valor no sea negativo, sino positivo. Pero la fórmula es esta. La fórmula es 1 menos x2. No, no. Bravo. Sino que Es que a ver, en la no, vea, yo ya la entendí a usted, vea. El ejercicio que el profesor puso en el video era x2 menos 1. Eso es lo que usted está tratando de decir, ¿cierto? sí. Pero es que ese era un ejercicio aparte. Y el que le está... O sea, Yo Es otro pensé que eso era ejercicio. la fórmula. o sea, es que, Mati, no es que, o sea, no es que sea una fórmula como tal, sino que es como el ejercicio que cambia. O sea, el ejercicio que él hizo en el video era x a la 2 menos 1. Y el que está implantando acá es diferente, es 1 menos x2. Son dos cosas distintas. Yo pensé que Si Como son quieres, dos era la cosas misma distintas, fórmula. si este entonces, fuese otra función, entonces es x2 menos 1 que es distinto. por eso la gráfica, las dos gráficas son totalmente diferentes y todos los valores son diferentes, porque pues el ejercicio todo es diferente. Si quieres, yo le mando, pues le explico bien por el WhatsApp. Sí, ya entendí. Era la misma fórmula para todos. Porque como lo único que cambiaba era ese uno que estaba adelante y la otra estaba atrás. No, Entonces era sino que usted lo único que hace ahí es como que le dan el ejercicio y cuando usted lo va a empezar a desarrollar, reemplaza la X por sí, el ya. número que usted le va a poner para hacer la gráfica y ya. Y en cada ¿Cierto? ejercicio puede variar la fórmula, pues sí, la Ah, ok. fórmula puede ser distinta, sería un ejercicio diferente. Listo, gracias. Y como es diferente, pues se calcula diferente y sí. Bueno.
Listo. Ahora, aquí casualmente nos dio que que la función como que conecta, ¿cierto? O sea, este punto como que conecta la función. Eso es lo que uno llama una función continua. Listo, que está conectado. Pero una función a tramos no necesariamente tiene que ser continua. Por ejemplo, esta es una función a tramos y es discontinua. Este punto no coincide con este de acá, entonces hay como un saltico o hay una discontinuidad. Entonces, para que tengan eso presente. Entonces, aquí casualmente pues nos dio, pero no necesariamente. No necesariamente. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, continuemos. Entonces, continuamos. Entonces, la idea es ver esta parte de catálogo de funciones básicas. Hablaremos pues un poquito sobre la función valor absoluto, sobre qué es una función par, qué es una función impar, y varios tipos de funciones. Y les recuerdo que los que estén grabados en trigonometría, aquí están estos videos en el canal para que repasen la parte de trigonometría. Y en la próxima también pues podemos resolver dudas sobre trigonometría. Va a ser como un mini repaso. Listo. Entonces, la función Profe, usted puede hacer valor otro absoluto. ejemplo. No Otro puede hacer otro ejemplo ejemplo como el que acabo de hacer. de funciones a tramos. Pues sí. Sí, la función valor absoluto, la o función valor siempre se absoluto, como usted lo acabo de hacer, o qué. Pues siempre tiene como ese desenlace. sí, las funciones a tramos son como opciones, ¿cierto? Opciones, como les digo, es como pensar como una función a pedacitos, ¿cierto? Funciones a tramos indica los pedacitos. Entonces, en el anterior vimos que hay un pedacito como verde y hay un pedacito azul y es cada caso, ¿cierto? Y uno lo puede pensar incluso en intervalos. Por ejemplo, la función valor absoluto es una función a tramos. La función valor absoluto es una función a tramos y es x o equivale a x si x es mayor que 0 y equivale a menos x, bueno, mayor o igual, y equivale a menos x si x es menor que 0. Listo. Entonces, esta es la función valor absoluto. Entonces, bueno, entonces, en este caso, la denotamos así, con dos barras verticales. Eso quiere decir valor absoluto. Entonces, ejemplos. Entonces, valor absoluto de 7, como es un número mayor o igual que 0, es igual a 7, es el mismo número, ¿cierto? Valor absoluto de 11, como el 11 es mayor o igual que 0, es 11. Valor absoluto de 0, como el 0 es mayor o igual que 0, pues tendría que ser 0. Entonces, para los positivos o el 0, pues es el mismo número, el mismo valor, pues como que no tiene mucha gracia, es lo mismo. Para los negativos, por ejemplo, para menos 7, valor absoluto de menos 7, ya estamos hablando del caso 2. Por lo tanto, la función nos va a dar menos x.
Listo. Entonces, en este caso, vendría a ser menos X. X, cuando voy a sustituir, bueno, aquí también debía haberlo sustituido pues en paréntesis, pero no era como tan necesario. Cuando voy a sustituir, utilizo paréntesis y adentro del paréntesis coloco el valor de la X. En este caso, X es lo que está acá, o sea que X es menos 7. Y menos por menos da más. Entonces, valor absoluto de menos 7, como quizás muchos ya sepan, es 7. Valor absoluto de menos 5 viene a ser menos X, o sea, menos 5, o sea, 5. Y valor absoluto de menos 9, pues de una vez me va a saltar el paso y ya se queda 9, ¿cierto? Valor absoluto siempre va a dar un número positivo. Listo. Vamos a escribirlo como por aquí. Valor absoluto de X es mayor o igual que 0 para todo X en R. Bueno, y en este curso también vamos a ir aprendiendo o repasando, pero quizás para muchos sea nuevo, entonces aprendiendo notación matemática. Esto es como muy largo de escribir y eso se escribe de una forma pues como más compacta, así. Bueno, así. Y esta al revés significa para todo. Y bueno, también es bueno que ustedes tengan ciertas cositas de notación porque en el libro les puede aparecer o cuando estén estudiando o si ustedes investigan por internet, etcétera. La matemática también en cierta medida es un lenguaje que tiene sus notaciones y bueno, ya hay unos símbolos pues que todos conocen, ¿cierto? Todos deberían acordarse pues del colegio, que este es el símbolo de pertenece, este es el conjunto de los reales. Entonces, bueno, el curso también nos va a servir para repasar un poquito de notación y aprender quizás notación nueva. Listo. Entonces, valor absoluto siempre es mayor o igual que 0 para todo X real. Si queremos graficar esta función, podemos hacer lo que hicimos similarmente a lo de ahorita, hacer una tabla y graficarlo, ¿cierto? Pero bueno, vamos a utilizar los recursos tecnológicos a nuestra disposición y vamos de una vez aquí a graficarla. Queda más bonita pues que hacerlo a mano. Listo, esta es la función valor absoluto. La función valor absoluto. Lo que podemos notar es lo siguiente. Lo que podemos notar es como los tramos, ¿cierto? O las, digamos, como las opciones. Entonces tendremos un tramo, digamos, verde, que son los mayores o iguales que 0. Entonces, de hecho, si yo grafico la función y igual a x, la función y igual a x es esta línea verde. Esta es la función y igual a x. Y eso continúa, pues, es infinito. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que esta función a tramos equivale a esta función, pero no siempre, sino a partir del 0, ¿cierto? Entonces, a partir del 0, a partir de acá, la función va a ser eso, a partir de ahí. De ahí para atrás, toda esta parte se elimina. Esto, toda esta parte se elimina. Entonces, lo podríamos ver como lo siguiente. Esta parte es como imaginaria.
para que vean la función verde. La función y igual a x, y a partir del 0 ya sí, digamos que la trazo como es. Eso sería como el tramo verde. Y para los menores que 0, es otro caso, y es la función menos x. Entonces, si yo grafico la función y igual a menos x, es una línea recta, ambas son líneas rectas, la verde y la azul son líneas rectas. Si yo grafico esa función es esta de hecho. Pero la función valor absoluto equivale a esta parte azul solo para los menores que 0. Es decir, de 0 hacia la izquierda. Por lo tanto, esta parte de acá se elimina. Vamos a eliminarla. Bloquémosla como punteada. Está como imaginaria. Y esta es la función. Esta parte izquierda es la que coincide. Es la que coincide. De hecho, en el caso anterior también se daba algo similar. Fijémonos, por ejemplo, en este tramo verde. Si yo grafico y igual a 1 menos x2, la gráfica de esa función es algo así. Es una parábola. Es algo así, más o menos, pues, ¿cierto? Mi gráfico no es el mejor, pero más o menos. Pero solo hay un pedacito que sí está trazado, que es el pedacito que me interesa, que es acá. De resto, este pedazo realmente no me interesa, pues esta función continuaría, pero ya de aquí en adelante ya no estamos en este caso verde, sino en el caso azul. Y el caso azul viene a ser este. Y si yo grafico esta línea y igual a 2x más 1, pues es una línea recta que viene a ser algo así. Más o menos. Línea recta, se le imagina pues recta. Pero solo me interesa un pedacito de esa función, de esa línea recta. El otro pedazo no me interesa porque ese otro pedazo es otro caso, ¿cierto? Estamos en el otro tramo. Entonces, sí. Entonces, funciona tramos, en resumidas cuentas, por ponerlo pues como en palabras sencillas, es como coger pedacitos de funciones en distintos casos. Es básicamente eso. Bueno, ¿alguna pregunta, duda? Listo, entonces continuamos. Entonces, sí, la función valor absoluto, pues realmente no es una función importante, pero tampoco es que sea pues como la función más difícil del mundo. Simplemente es pues que tengan como la gráfica, que sepan esta propiedad y bueno, que sepan calcular, ¿cierto? O calcular valor absoluto de un número que es muy fácil. Entonces vamos a ver ahora, ver un poquito de simetría, la función par, una función impar. Entonces, si nos damos cuenta, la función valor absoluto es simétrica porque la parte, digamos, de la derecha del eje Y reflejada es igual a la parte de la izquierda. Es decir, yo puedo tener aquí como una especie de eje de reflexión, o si lo quieren visualizar como una especie de espejo. Entonces, si yo tengo aquí un punto, este es el mismo punto reflejado. Y yo cómo sé que está reflejado, pues yo sé que si esta distancia aquí es 3, esta distancia aquí también es 3.
y tiene la misma altura, ¿cierto? Entonces, bueno, esa es un ejemplo de una función simétrica respecto al eje Y. Hay varias funciones simétricas respecto a ese eje. Y eso es lo que llamamos una función par. Profe, Sí, una pregunta, o sea que con estas funciones, pues estos modos que usted nos está dando es que uno saca las tablas para poder graficar. ¿yo cómo puedo sacar la tabla? Con la fórmula, ¿cierto? Si yo tengo esto, saco la tabla, pues aquí yo, digamos que para ahorrar tiempo, saqué la gráfica, pues, y para que quedara más bonita la gráfica, hice pues que el software sacara la gráfica de una vez. Pero tampoco es que sea una gráfica muy difícil de sacar. Yo perfectamente pude haber sacado una tablita así de este estilo, calcular valor absoluto de -3, valor absoluto de -2, de -1, de 0, de 1, de 2, calcular el valor absoluto, grafico los puntos, y una vez uno tenga los puntos, los une, y ya, y ahí tienes la gráfica, ¿cierto? Y eso funciona con cualquier función. Cualquier función que yo tenga la forma de graficarla, pues, o como la forma tradicional o estándar es, saque una tabla, dele valores a X, con esos valores de X calcule los de Y, y con eso graficamos. Ah, Es bueno, como profe, la gracias. forma estándar. Entonces, una función par es una función que cumple, decimos, que Fx es par si cumple que, dos puntos, voy a escribir aquí la condición, y es que f de menos x es igual a f de x para todo, recuerden que eso es para todo, x real. Listo. Si cumple esta condición, decimos que eso es una función par. Y en este caso, cuando una función es par, es simétrica respecto al eje Y. Al eje Y. Listo. Entonces, de pronto, alguno de ustedes, aparte pues de la función valor absoluto, conoce o sabe de alguna función que sea par, que sea simétrica respecto al eje Y. Es decir, saquemos esto de acá. Aprovechemos este mismo gráfico. Es decir, que si la función es así, digamos que sea así, por ejemplo, pero no, por ejemplo algo así, supongamos, entonces la parte izquierda es exactamente lo mismo reflejado. Entonces aquí hay una distancia, digamos, de 4, aquí escojo una distancia de 4, y tengo este punto. Notemos que este sería 4, y este sería menos 4. Y notemos que cuando yo reflejo este punto, lo que estamos haciendo es utilizar esta condición. O básicamente asegurar esta condición. Porque en este caso particular,
en esta función, si esta es y igual a f de x, entonces f de 4 vendría a ser, en este caso vendría a ser 4, y f de menos 4 tiene la misma altura, o sea que también vendría a ser 4, o sea que f de 4 y f de menos 4 son iguales. Entonces, digamos, como un caso particular de que se cumple esto, f de 4 es lo mismo que f de menos 4. Por ejemplo, digamos que aquí sea el... Digamos que aquí está este punto. Entonces, en este caso tenemos el 1. En este caso, f de 1 vendría a ser 2. Y si yo quiero que la función sea par, entonces f de menos 1 también tiene que ser 2. Porque estos dos tienen que ser iguales para que la función sea par. Por lo tanto, f de menos 1 también tiene que tener la misma altura, que vendría a ser s. Y así, si uno hace eso con todos los puntos, pues básicamente queda como un reflejo en el espejo. Pues más o menos, ¿cierto? Ahí está como el reflejo. Esa es la función par, ¿cierto? Por ejemplo, f de 5 es 0 y f de menos 5 también es 0. F de 6 es menos 4, este punto, y f de menos 6 también es menos 4. Estos siempre siguen como en la misma altura. Y listo, esa es una función par. Esa es una función par. Entonces, ejemplos. Bueno, ejemplos de funciones pares. Esto abrevia funciones. Como uno dice o escribe tanto funciones, pues lo abrevia así. Ejemplos de funciones pares. De pronto, algunos, de pronto se le ocurre alguna función par. ¿Conoce por ahí alguna función par? Ahorita graficamos una función par. Por ejemplo, 1 menos x2 bueno, el programa está como fallando. Pero, por ejemplo, 1 menos x2 es una función par. Si recuerdan cómo lo grafiqué. O un ejemplo de función par sería f de x. Bueno, escribámoslo como y mejor. Un ejemplo de función par vendría a ser x a la 2. La parábola. Otro ejemplo de función par vendría a ser coseno, ya que ahorita les mencionaba un poquito trigonometría. Entonces, claro, pues si las quiero graficar, puedo sacar una tabla de valores y graficarlas, pero para ahorrar tiempo, y una vez aquí ya sacamos el gráfico de la función. Y estas son funciones pares. Entonces, si lo vemos, hay como, digamos, este pedazo.
este pedazo de acá, de la derecha, es simétrico a este pedazo de la izquierda. Es lo mismo, pero reflejado. Aquí tenemos, digamos, una olita por la derecha. Y exactamente es lo mismo reflejado por la izquierda. Y esos son, digamos, dos ejemplos de funciones pares que yo sé que ustedes las conocen, pues. La parábola, y igual a x2, que es la parábola, digamos, más sencilla y la, digamos, como de siempre, cuando uno ve la parábola es la primera que uno, el primer ejemplo, pues, que uno ve como parábola. Y la función coseno, pues, que todos tienen desde trigonometría. Desde trigonometría. Muy bien. ¿Uno cómo sabe que es par? Por dos formas. Primero, pues una forma de saber si una función es par es que cumpla esto. Entonces, si yo tengo la ecuación, tendría que ver que, no sé, aritméticamente o algebraicamente, esta ecuación equivalga a esta. Por ejemplo, en la parábola, digamos que yo no tengo la gráfica. Entonces, incluso coloquémoslo así para que ustedes no vean la gráfica, ¿cierto? Digamos que yo no tengo la gráfica. Yo simplemente sé que mi función es x2. Entonces yo tendría que verificar que f de menos x tendría que ser igual a f de x para que sea par. Entonces lo calculo, pues. F de menos x sería menos x a la 2. Menos por menos da más. Y x elevado a la 2 es x2. Y esto coincide con f de x. Por lo tanto, entonces, como f de menos x es igual a f de x, f es par. Entonces, primera forma, pues, si yo tengo la fórmula, pues hago algunos cálculos y me fijo si funciona, ¿cierto? Si estas dos cosas son iguales, entonces es par. Profe, una pregunta. Sí. O sea que x3 sería impar, la función x3. Sí, ahorita vamos a hablar de funciones impares y de hecho x a la 3 es una función impar. Sí. Muy bien. Listo. Entonces, primera forma, pues, desde la ecuación, ¿cierto? Desde la expresión algebraica, verifico esta condición. Muy bien. Segunda forma, pues, desde la gráfica. ¿Cierto? Pues, otra forma, pues, también es, bueno, si yo tengo la gráfica, o incluso, pues, por ahí también en internet, pues, hay software o hay aplicaciones en el celular que grafica. Incluso, pues, hay calculadoras graficadoras, aunque ellas son costosas y quizás, pues, no creo que alguno de ustedes tenga una calculadora de esas, pero no son necesarias. Hay aplicaciones o páginas de internet también que a uno le grafican las funciones y desde la gráfica pues me fijo si es simétrica respecto al eje Y, si hay un espejo, ¿cierto? Si hay una simetría, entonces es par, ¿cierto? Y si no está la simetría, es impar. Por si acaso, no todas las parábolas son funciones pares, ¿cierto? Entonces, ejemplo de función que no es par. Por ejemplo, x a la 2 igual a, bueno, y igual a x2 más 6x más 9. Esta no es una función par. Profe, Puedo por ese tratar de... 9 no.
puedo tratar de hacer esto y se dan cuenta que no es par, ¿cierto? No les cuadra. O lo mismo, pues, desde la gráfica, ¿cierto? La graficamos. Pongámosla. Ah, no, perdón, esta sí es par. Perdón, esta sí es par. Sería esta. Bueno, sería esta, perdón. Matemáticas, el gráfico, más 3. Que me está fallando. Bueno. El caso es... No, la de ahorita sí tenía que haber funcionado. No sé por qué no me funciona o me está graficando mal eso. Esta tiene que ser... Esta es impar. Y esta es x2 más 6x más 9. Pues que no es impar, no es impar, es que no es par. Que no es par. Perdón. Ahí no es par. Insertémosla. No es par. Y si graficamos esta, fue la misma que acabo de escribir, que es equivalente. Ah, porque no me la está detectando bien. Sí. Por eso. Creo que no me la leyó bien. A veces el programa pues no me la lee bien y por eso fue que falló. Por eso creo Es que por yo, el 9, pero esta... profe, le leyó ese 9 como un 0 y un 1. Sí. Efectivamente. Vamos a ver si... Ahora sí. Sí, es la misma, pues. Es la misma gráfica. Muy bien. Entonces, no es par, ¿cierto? No es par porque pues no es simétrica, ¿cierto? Si fuese simétrica, tendría que ser algo así, pues, más o menos. Pero no lo es. O si fuese simétrica, tendría que ser algo pues, como así. Pero no lo es. Entonces no es par. Y bueno, como tarea, pues pueden tratar de mirar si esta condición se cumple. Y se van a dar cuenta que no se cumple, que f de menos x sea igual a f de x. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, como algunos se adelantaron ahorita, ahora miremos qué es una función impar. Entonces decimos que f de x es impar si se cumple que f de menos x es menos f de x para todo x en los reales. Y cuando una función es impar, resulta que es simétrica respecto al origen.
es decir, al punto 0, 0. Es decir, al punto 0, 0. Entonces, bueno, ejemplos de funciones impares. Profe, entonces que una función no sea, pues que no sea no par, no significa que sea impar. Ahí también se están adelantando, están muy pilosos, están muy bien. Efectivamente, ¿cierto? Uno en números enteros, uno está acostumbrado, por ejemplo, el 4 es par. Bien. El 5 no es par. Entonces, como el 5 no es par, es impar, ¿cierto? En números enteros uno está acostumbrado a eso. Pero en funciones no. Entonces, que una función no sea impar no quiere decir que sea impar, y que una función no sea impar no quiere decir que la función sea par, ¿cierto? De hecho, ahorita creo que lo voy a escribir como una observación. Entonces, muy bien, si están tan pilosos. Ah, no, más bien hagamos lo siguiente. Hagamos esto. Entonces tenemos esto acá. Y vamos a colocar esta misma función, pero impar, ¿cierto? Entonces, este pedacito derecho es el mismo, porque de hecho fue copiar y pegar. Y la vamos a volver impar. Entonces, como es impar, debe cumplirse que f de menos x es menos f de x. Entonces, notemos, por ejemplo, lo siguiente. F de 1 es 2. Desde la función sabemos que f de 1 es 2. Entonces, f de menos 1 tiene que ser menos f de 1. O sea que en este caso tendría que ser menos 2. O sea que graficamos en menos 1. La altura viene a ser menos 2, que sería este punto. En 4. F en 4 es 4. Por lo tanto, f de menos 4 tendría que ser menos f de 4, o sea que sería menos 4. O sea, el menos 4 está acá, su altura tiene que ser menos 4, que sería este acá. F en 5. F en 5 es 0. Entonces, f de menos 5 es menos f de 5, que sería menos 0, o sea, 0. Entonces, f de menos 5 es 0. Y acabemos con el 6. Entonces, f de 6 es menos 4. Por lo tanto, f de menos 6, para que sea impar, debe cumplir la condición, tiene que ser f de menos f de 6. O sea que tendría que ser menos menos 4. Y menos menos 4 es 4. Esto, 4 positivo. Entonces, en menos 6, y tiene que ser igual a 4 positivo. Listo. Entonces, la gráfica sería más o menos algo así. Y esta es mi función impar. Note que hay cierta simetría. No sé si la logran pues como ver, es como la misma. Es como la misma, ¿cierto? La misma reflejada. Yo no sé si uno aquí pueda como girar, yo creo que no. No es tan sencillo. Ah, sí. Se puede girar. Entonces yo podría como coger esta, copiar y pegar. Aquí tengo la misma. Borremos. Borremos eso. Cojamos esta.
la giramos horizontalmente. Si la giramos horizontalmente, vean que sería como la par, ¿cierto? Si yo la giro horizontalmente, la estoy reflejando respecto al eje Y, entonces queda como la par, queda como una M, como en este caso. Y si yo a esa, digamos par, la vuelvo a girar, pero ya respecto al eje X, o sea, la volteo verticalmente, ahí me queda. No me quedó perfecta, pues, porque mis trazos no son perfectos, pero bueno, ahí me quedaría. Listo, ahí me quedaría. Entonces, esa es más o menos como la idea. ¿Cierto? La reflejo respecto al eje Y luego la vuelvo a reflejar respecto al eje X y me queda la función impar. Volvamos a voltear y pongámosla aquí. Esto para que les quede de recuerdo, como esa doble reflexión. Listo. Entonces es un ejemplo de una función impar. Vean que pues, se distingue mucho, pues, o es bastante como distinta tener este pedazo y extenderlo de forma par a tener ese mismo pedazo y extenderlo de forma impar. ¿Cierto? Es distinto. Y entonces otros ejemplos de funciones impares viene a ser la que ya dijeron por ahí, x a la 3, es una función impar, y otra función impar. A ver, ¿cuál se les ocurre? Bueno, y otra función par viene a ser seno. Yo no sé si el programa me detecta este o este, porque en inglés sería sin. Pero bueno, ensayemos a ver. Entonces grafiquemos esta. Ahí está el gráfico de la función impar. Es simétrica respecto al origen. Y grafiquemos esta. Creo que no. No me la detecta. ¿Cómo? Escribámoslo. Bueno, el programa a veces es como extraño. Igual la podemos hacer a mano también. El programa a veces me hace quedar mal. Bueno, sería más o menos así. La función seno en 0 vale 0, en pi medios vale 1, en pi vale 0, en 3 pi medios vale menos 1, y en 2 pi
vuelve a valer 0. Y es una función periódica. Entonces, como es periódica, se repite. Otra vez vuelve a ser como la olita. Pues más o menos. Y se repite, ¿cierto? Etcétera. Y como es impar, entonces es simétrica respecto al origen. Entonces en menos pi medios viene a ser este valor negativo. Entonces no viene a ser 1, sino que viene a ser menos 1. En menos pi viene a ser este valor negativo. Entonces no viene a ser 0, sino menos 0. Pues que menos 0 es el mismo, pero bueno. En menos 3 pi medios no viene a ser menos 1, sino el negativo de menos 1, por lo tanto viene a ser 1. Y en menos 2pi no viene a ser 0, sino menos 0, pues que también es 0, ¿cierto? Y entonces ahí está la completación y viene a ser así. Bueno, que de hecho también por ser periódica, pues uno la continúa así, ¿cierto? Por el hecho de ser periódica. Pero listo, esta es la otra función, otro ejemplo de funciones impares. Bueno, ¿alguna duda? ¿Pregunta? Muy bien. Entonces, se tiene eso. Entonces vamos a escribir la observación. Si f no es par, no quiere decir que f sea par. Listo, y lo mismo. Si f no es impar, no quiere decir que f sea... perdón. Si f no es par, no quiere decir que f sea impar. Un no par no quiere decir que sea impar. Y si algo no es impar, si una función no es impar, entonces no quiere decir que f sea par. Entonces, ejemplo, esta función no es par, ya vimos que no es par, pero tampoco es impar, ¿cierto? Tampoco es impar. Es una función que no es ni par ni impar. Entonces, se tiene eso. Tiene eso. Muy bien. Tarea. Existe una función f que sea par e impar. La tarea es que piensen a ver si existe una función que sea par o impar. Si existe, grafique. Y si existe, pues grafique o dibujen la PES. Muy bien. Listo, entonces ya tenemos las funciones pares, ya tenemos las funciones impares. Pregunta. Por si acaso, pues la tarea
tarea va hasta aquí, ¿cierto? Vamos a ver la pregunta. ¿Ustedes qué creen? Mejor dicho, hagamos aquí funciones. F de X. Profe, yo no creo que se pueda. X. F de X. Igual a X a la 4. F de X. Igual a X a la 5. Muy bien. Piénsenle un momento, unos 60 segundos, bueno, un momentico, a ver si estas funciones son pares, son impares o qué son. Entonces, vamos a ver. Vamos a colocarlo así. Los que el nombre empieza de la A a la D, piensen en esto. Si es par, si es impar, ¿qué es? Los que el nombre empieza por E o por F, piensen en esa. Los que el nombre empieza, bueno, también E, F, bueno, de la I a la I. Los que el nombre empieza por J, piensen en este. De la M, de la L a la M, piensen en este. Y de la N hasta la Z, piensen en ese. Listo. 60 segunditos. Piensen a ver si es par o si es impar. Entonces, recuerden que la par cumple esto. Y la impar cumple esto.
Bueno, tiempo. Entonces, de la A a la D, Alejandra, Angélica, Daniel, Daniela. Esto estaba fácil, pues este es más fácil. Es par, es impar. ¿Qué dicen? Profe, par. Par. ¿Qué dicen los otros? Pues de la A a la D, ¿cierto? Profe, yo creo que par. Entonces, 2 votos por par. Estefanía dice par. Bueno. Dejémoslo ahí. El siguiente. F de x igual a x a la 4. De la E a la I. ¿Qué dice? Eider, Profe, Estefanía, yo creo que par. Fabián, Felipe, Isabela. Profe, yo digo que es par. Par. Manuel dice que... Bueno, pero Manuel todavía no le falta, creo, ¿no? Y a Manuel... ¿O no? A ver. B, Manuel. Bueno. Entonces, Manuel dice que es par. ¿Los otros qué dicen? Sí, profe, par. Par. Bueno. El x a la 5. Los que empiezan por J. Varios Juanes, José, Julián, Juliana. Pues yo digo que es impar. O sea, hay un voto por impar. Yo digo que es par. Y hay un voto por par. Bueno, al menos primera vez hay controversia. Bueno, entonces, ¿quién desempata? Pues, de los otros. Profe desempata. Bueno, José dice que impar. Listo, el x a la 6. Profe, es par. Ya hay un voto por par. María, Mariana. Profe, no sé por qué se me ocurrió que todas las funciones que usted escribe ahí no son ni pares ni impares. Pues no sé, es una opinión mía. Podría ser, ¿cierto? O sea, también, pues, Ninguna de esas es. pudieron haber dicho que ninguna. Profe, O para mí alguna ninguna podría, función. o alguna Par ni podría ser impar. ambas también, pues. Sí, pues también. Ay, Bueno, como no. acá vemos con el x a la 7. Entonces pongamos la opción de que ninguna es par, ni par.
Ya nos dejó con la duda a todos. El x a la 7, el resto, ¿cierto? Natalia, Sergio. B debe ser Víctor Manuel, no sé, supongo. Víctor Manuel. Adivinando ahí. X a la 7 es ¿qué? Pueden votar por ninguna también, por ambas. Pues. Bueno, Los no dejó sin votan. palabras. No votan. Bueno. O sea que graves. Entonces, una forma sencilla de hacerlo es utilizando esto. Simplemente es calcularlo. Otra forma es con la gráfica. Hagámoslo calculando y hagámoslo con la gráfica. Hagámoslo como con las dos. Entonces, en este caso, f menos x, como f de x es igual a x, es el mismo valor, f menos x es menos x, es el mismo valor, menos x se igual a menos x, y si se dan cuenta, esto es lo mismo, bueno, esto vendría a ser lo mismo que menos f de x. Muy bien. En esta, f de menos x viene a ser menos x a la 4, y si calculamos menos x a la 4, eso nos da, pues, menos elevado a la 4. Entonces quedaría menos, por menos, por menos, por menos, que es más, ¿cierto? Y x a la 4 es x a la 4. Y más x a la 4 es la función. Aquí f de menos x es menos x a la 5. Entonces, en este caso es menos elevado a la 5. Entonces, es menos por menos, por menos, por menos, por menos. Que si ustedes lo calculan, eso da menos. Y x a la 5, pues es x a la 5. Y menos x a la 5 es menos la función, porque la función es x a la 5. Menos la función. Y en este caso, f menos x es menos x a la 6. Entonces quedaría menos elevado a la 6. Menos elevado a la 6 es más. Y x elevado a la 6 es x. Por tanto, esto es lo mismo que f de x. Y la última, f de menos x es menos x a la 7, que nos daría menos elevado a la 7 es menos, y x a la 7 es este, que es lo mismo que menos f de x. Entonces aquí f de menos x nos dio menos f de x. Por lo tanto, es impar. Entonces ahí todos se equivocaron. El f de menos x nos dio igual a f de x. Por lo tanto, el x a la 4 es par. En este f de menos x nos dio menos f de x, por lo tanto es impar. El x a la 6 nos dio, pues el f de menos x nos dio igual a f de x, o sea que es par. Entonces el único que votó, pues, se votó bien. Y en el último, f de menos x es igual a menos f de x, por lo tanto es impar. Listo, entonces, esas son las respuestas. Y también vamos a verificarlo con la gráfica, ¿cierto? No simplemente es como, bueno, porque sí, si no, pues que saquemos la gráfica. Sí, iban a preguntar por ahí.
No, profe, que tengo como una hipótesis. Espérate. Ah, bueno, Bueno. no, espérate. Hacemos primero las gráficas y luego ya nos compartes la hipótesis. Que probablemente las gráficas quizás sean más evidencia que apoyen tu hipótesis. Vamos a hacer el gráfico. Este es el gráfico. Este es el gráfico. Este gráfico. Este es el gráfico. Por último, el último gráfico. Muy bien. Tenemos los gráficos. Entonces, claramente, esta es impar, esta es simétrica respecto al origen. Vamos a poner como la simetría. Esta es simétrica respecto al origen. Esta es simétrica respecto al eje Y. Esta es simétrica respecto al origen. Esta es simétrica respecto al eje Y. Y esta es simétrica respecto al origen. Listo. ¿Cuál es tu hipótesis, Isabela? Bueno, pues, o sea, cuando es X, pues aunque está elevado a un número par, es par, como pues el mismo nombre lo dice. Y cuando la X está elevado a un número impar, es impar. Y cuando la X está acompañada de un número, pues como el ejemplo que usted nos dio del que no es par, que estaba acompañado con un 3, que era, espera, ¿cuál era? Tengo acá escrito. La última parte no te escuché. Cuando Por está ejemplo, acompañada con el 3. sí, es no par, porque usted nos dio un ejemplo que es X más 3, pero elevado a la 2. Aunque está elevado a la 2, está acompañado de un número que no es par. Entonces es un 1 no par. Y ya, Sí, sí, eso es todo. muy bien. Sí, pues está como un 99% correcto. La hipótesis, sí. Claro. Entonces, de hecho, fijémonos como en las funciones. Pensemos, por ejemplo, en x2, ¿cierto? x2 es una parábola, ya ahorita la vimos, tiene esta forma, veanla acá, esta es x2, pero fijémonos también en x4. x4, pues, es como muy similar, pues, es muy parecida. Y x a la 6, pues también, ¿cierto? Es como la misma forma prácticamente. Tienen que esa forma como una especie de parábola, una especie de coca. Entonces todas son simétricas respecto al eje Y. Entonces resulta que x2, x4 y x6 son pares. Muy bien. Y pensemos también, por ejemplo, en x3. x3 está por acá, vean que es una forma, es muy similar, es como, inicialmente como la misma coca, por así decirlo, por la parte derecha. Y por ya la parte izquierda es una reflexión respecto al origen. Entonces, es reflejar primero respecto al eje Y, y luego cojo esa y la reflejo respecto al eje X, y llego a esta. Esto es como una doble reflexión, y obtenemos esta, y entonces tiene como esta forma. Y entonces x3 tiene esta forma, y x5 tiene esa misma forma, pues más o menos, y x7 tiene esa misma forma. Entonces, de hecho, bueno, estas
tienen como esta forma, por así decirlo. Son pares, y x3, x5 y x7 son impares, y estos tienen esta forma. Más o menos, pues así como un bosquejo así sencillito, rápido, tienen más o menos esta forma. x3, x5 y x7. Y bueno, aquí les coloqué x a la 1, que de hecho x a la 1 también es impar. Sino que es un caso especial, porque de hecho x a la 1 no tiene esta forma, sino que x a la 1 es una línea recta. Entonces es un caso especial, por eso como que lo ponemos como por aparte. Resaltemos el punto de simetría. Entonces, de hecho, es correcto, ¿cierto? La hipótesis de Isabel es correcta. De hecho, x a la 8 y x a la 10 y x a la 12, x a la 100, etcétera, todas van a tener una forma de este estilo y todas son pares. Y x a la 3, x a la 5, x a la 7, x a la 9, x a la 11, 13, etcétera, todas van a tener una forma de este estilo y todas son impares. Entonces, pensemos como en un resultado, ¿cierto? Tenemos un resultado. No sé si llamarlo teorema, pues, porque teorema generalmente es un resultado como más fuerte, pues, como más importante, pero bueno, simplemente un resultado. Sea n un número natural, ¿cierto? Esos son los naturales. Esa n como doble son los naturales. Entonces, f de x, bueno, también sea f de x definido como x a la n. Esto de aquí, este dos puntos igual, quiere decir definición o definido. Listo. Definición o definido, así definimos pues como la función. Para efectos prácticos es prácticamente como un igual, pues, como para efectos prácticos. Pero bueno, entonces sea f definida como x a la n. Entonces, si n es par, f de x es par. Y si n es impar, f de x es impar. Entonces, pues básicamente de ahí sale el nombre, ¿cierto? Ah, porque es que yo digo que es una función par, porque todas estas x, estas son las funciones potencia, ¿cierto? Es una función potencia. Entonces, las funciones potencias, las pares, son cuando el exponente es par, entonces son funciones pares, y cuando el exponente es impar, son funciones impares. Y aquí ya está como el resumen de todas las funciones potencia. Las funciones potencia, si es x a la 1 es una línea recta. Si no es 1, entonces si es par es más o menos esta forma. Y si es impar es más o menos esta forma. Esto aquí está más o menos. Es que incluso desde el mismo gráfico, vean estas dos. O sea, es casi la misma función. Y vean este x a la 4 y x a la 6. Es prácticamente la misma función. Entonces, cuando uno quiere hacer un bosquejo, más o menos como de qué forma tiene la función, respondiendo a la pregunta que habían hecho como antes, de que
Si yo tengo la gráfica, bueno, más o menos, ¿cómo puedo sacar la fórmula? Pues este tipo de resultados y este tipo, pues, como de categorías, pues me pueden ayudar, ¿cierto? Si yo ya sé que es una función par, si yo sé que tiene esta forma, pues ya sé que va a ser una función par. Y si ya sé que tiene esta forma, es una función obligatoriamente impar. Muy bien. Preguntas, dudas. ¿Queda claro? Este es un resultado interesante. Creo que sí quedó claro. Desde ahí viene el nombre, ¿cierto? Entonces el nombre de par o impar vienen de ahí. Ahora, ojo que no todas las funciones pares o impares son funciones potencia. Ejemplo, seno, coseno. Ejemplo, esta función que yo definí acá. Ejemplo, la función valor absoluto. La función valor absoluto es una función par y no es función potencia. Listo, por si acaso no es función potencia. Entonces, no es que todas, no es que aquí estén todas, pues. Ahí están algunas, pero hay muchas más. Pero estas son como importantes y como que les dan el nombre a las otras. Muy bien.